Hola a todo el mundo. En este vídeo vamos a ver el proceso de creación de una acuarela digital realizada en un iPad 3 utilizando la aplicación Procreate en su versión 4. Como podéis observar, a la derecha hay una foto. Todo el trabajo está hecho a partir de esa imagen que la tengo como modelo, y he de aclarar que la acuarela está realizada eh, buscando siempre parecerse al máximo a lo que hay en la foto. No pretende tampoco ser una acuarela hiperrealista. Bien, en esta parte estamos ya buscando el pincel de acuarela que nos pueda servir para manchar lo que es el cielo. Ya sé que en Procreate se puede hacer un degradado como el que hay en la foto, que prácticamente es un color gris azulón en la parte de arriba y empieza a blanquearse más hacia el horizonte. Pero no quería utilizar esa técnica, quería hacerlo con los pinceles que tengo en mi colección. Ahora nos disponemos a manchar la primera línea de árboles, la que está más al fondo. Como es la parte más lejana, vamos a empezar con un tono bastante grisáceo y un pincel que tiene muy poca opacidad. Esto nos va a servir para definir la parte que está más alejada en nuestra acuarela y así controlar dónde tienen que estar los tonos un poco más cálidos y los tonos ya más fríos. Hacemos un zoom a una parte donde hay dos árboles que tienen un tono de verde diferente al resto. Para ello vamos a utilizar la herramienta de selección de Procreate. Va a aparecer allí una flecha arriba, ¿eh? Ahí está. Seleccionamos ahí y vamos a ir marcando el contorno de ese área. Bien, y ahora que ya está seleccionada toda la zona que buscábamos, elegimos el pincel, el color y nos disponemos a aplicar nuestra mancha.
Nos hemos acercado un poco más a nuestra acuarela, hemos elegido un pincel fino y un color más oscuro para manchar las ramas. Como podéis apreciar, estamos ya a un nivel de detalle bastante grande porque ya empezamos a ver los píxeles de nuestro trazado. Ahora nos vamos a la parte izquierda de nuestra acuarela. Esa flecha amarilla nos está indicando que hay una zona que ya está casi terminada. Y un poco más abajo se ha seleccionado ya un arbusto porque tiene una tonalidad diferente y vamos a repetir el proceso que hicimos antes, ¿eh? Aquí ocurre igual. Estamos con un arbusto que está más próximo y tiene un tono más intenso. En la parte derecha, justo donde está la foto, hay un rombo rodeando una persona. Pues bien, ese elemento no se va a poner en nuestra acuarela porque podría crear confusión. A veces es bueno hacer eso porque facilita el entendimiento de nuestro trabajo. Este arbusto está un poco más próximo y por tanto hay que colorearlo con unos tonos un poco más cálidos. Comprobamos la acuarela y vemos que el arbusto necesita cierto retoque. Hay que borrar un poco de mancha. Elegimos el pincel apropiado, la opacidad, el tamaño y corregimos.
Bien, aquí estamos en la parte derecha de la pintura. Nos estamos centrando en unos arbustos y se copia parte del color de una zona para aplicarlo ahí más a la derecha, donde está el círculo rojo. ¿Mm? Es así de sencillo. Muy bien, ahora vamos a cambiar de pincel. Buscamos el que nos interese. Manchamos un poco por esa zona y volvemos a otro pincel que tiene otra textura para seguir aplicando color justo ahí en el borde de nuestra acuarela. Ahora en algunas partes tenemos que cambiar de herramienta. Con la herramienta dedo vamos a difuminar unas áreas y pintar también en otras. Esto crea pues unas manchas que se parecen más ya a lo que tenemos ahí en la foto. En esta zona que está estos árboles que están ahí detrás, ahí hay una cosa muy curiosa, hay un efecto ahí de transparencia porque el árbol de atrás es menos frondoso y entonces hay partes que hay que borrar, literalmente, coger la goma y, y buscarle esos claros que hagan que el fondo del cielo pues se nos vea, ¿no? Y es lo que se está haciendo ahí. ¿Mm? Escogemos un pincel y manchamos. Las zonas que deben de estar más oscuras vamos manchando. En las partes que hay que buscar la transparencia, pues cogemos la goma y borramos. Es así de simple, ¿eh? Eso es lo que estamos haciendo con ese árbol. Manchar y borrar. Manchar y borrar. Y ahora se cambia de pincel y solamente manchar, ¿eh? Porque nos interesa otra textura para asimilar más lo que es nuestra acuarela a la foto, a lo que tenemos. Bien, y ahora cambiamos y nos vamos al árbol que hay inmediatamente delante del, del que hemos estado trabajando anteriormente. Este árbol es diferente, es más pequeño, tiene menos hojas, es otra especie y tiene otro color. Entonces aquí ya hemos modificado nuestro pincel, el color que estamos aplicando es otro. Previamente hemos seleccionado el área
para no manchar lo que no queremos manchar, ¿eh? Lo que ya se ha explicado antes. Bien, ahora van a aparecer unas flechas, cada una de un color, que indica tres zonas que hay que corregir algunas cosas, ¿eh? Hay esa flecha blanca, esa flecha azul, que ahí faltan, hay unas manchas, hay un horizonte ahí perdido que tendremos que añadir. Y luego en esa zona pues también hay que tratar un poco entre los dos árboles, para que se distinga mejor uno del otro. Bien, pues ya se va a manchar la área del árbol del fondo. Vamos a aplicarle más tono, más verde, y el resto de elementos igual, para que se parezca más a nuestra foto. Veis ahí cómo se han añadido ya más trazos y la cosa pues se va apareciendo más, corrigiendo lo que habíamos dicho anteriormente en las flechas que aparecieron. Y definiendo el contorno de los elementos que están más próximos, y el horizonte, ¿ves? Que ya aparece ahí, ese fondo que no estaba, pues ahí se ha manchado ya un poco. Bien, y ya pues se completa la acuarela, manchando los personajes, el camino y toda la hierba que hay a ambos lados del camino. No hay más. Vamos a procurar detallar un poco lo que hay más próximo y ya está.
Y ya pues está terminando. ¿Ve? Aquí lo que hay más próximo, se nota más la textura de la hierba y aparecen algunas manchas de florecillas blancas, amarillas y algunas ramas por ahí. Y esta es la acuarela ya terminada. ¿M? Espero que os haya gustado.